Muy bien, hola a todos. Esta semana estamos viendo el tema de máximos y mínimos en una función de varias variables. Seguimos con el área temática de derivadas o funciones en varias variables. La semana pasada estuvimos viendo derivadas parciales y derivadas parciales superiores. Estábamos trabajando con segundo grado, ¿verdad? Tanto con X como en Y. Esta es una de las aplicaciones que tienen las derivadas en un contexto real. Vamos aquí a verlo a rasgos más algebraicos, más de sistema de coordenadas y así, pero esto puede ser aplicable en otros contextos. Nosotros ya hemos visto en otros cursos como cálculo 1 lo que es máximos y mínimos de una función. Primeramente trabajamos con una primera derivada, una segunda derivada, trabajamos con una función de una única variable, buscábamos asíntotas, máximos y mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí aplica lo mismo, nada más que ahora necesitamos trabajar con dos variables independientes, en este caso x y y. Vamos a ver una pequeña parte conceptual o teórica. Dice, sea f una función con segundas derivadas parciales, o sea, debo poder ser capaz de derivarlo al menos dos veces con cada una de las variables, por eso dice derivadas parciales, que todas las variables que estén contempladas aquí pues tengan su derivada. Que estas funciones sean continuas, es decir, no tengan algún valor, digamos, que no tenga alguna restricción. Igual si hubiera una restricción se dice desde buenas a primeras que no se puede utilizar ese valor, entonces ya esa función sigue siendo continua, sigue siendo válida utilizarla porque ya descartamos esa restricción. En una región abierta, eso habla de una región rectangular en los planos XY, que eso más adelante lo veremos, y que contenga un punto A, B. A, B son valores los reales, para el cual establecemos esta relación. La relación de que la primera derivada parcial de x, es decir, la primera derivada de f con respecto a la variable x, evaluada en ese punto, A, B, me dé como resultado 0. Eso, vamos a ir desglosándolo poco a poco, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esa parte. Y lo mismo sucede con la primera derivada de f con respecto a y, también evaluada en ese mismo punto que también me dé 0. Entonces, de esta función o de estos puntos vamos a encontrar los posibles extremos relativos, que es lo que yo tengo aquí escrito. ¿Qué es un extremo relativo? Bueno, que es un máximo o un mínimo, ¿verdad? El máximo, recuerden que es el punto más alto, por eso es un extremo, y el mínimo es el valor más pequeño. ¿Por qué relativos? Porque puedo tener varios máximos, varios mínimos, y por lo tanto hay uno que es más grande que todos. De los máximos va a haber un máximo, uno más grande que todos, y de los mínimos va a haber uno que es el más bajo de todos. Qué sé yo, que si los mínimos son 3, 5 y 9, pues 3 es más pequeño que todos los demás, ¿verdad? Una cosa así. Para encontrar estos valores o para encontrar quién es un máximo o un mínimo, vamos a utilizar esta función d, que tiene que ver con las segundas derivadas parciales. Estamos trabajando con la de x, dos veces con x. Estamos trabajando con la de y, dos veces en y. Y estamos trabajando con una parcial de cada una, xy. Aquí es un dato importante. El orden de aquí de las variables no debería alterarme el resultado. O sea, yo podría trabajar con f de xy o podría trabajar con f de yx. ¿Por qué? Porque como vimos la semana anterior, en la mayoría de los casos las derivadas tienden a ser las mismas en estos momentos, digamos, o en estas categorías de que es primero con x y luego con y o viceversa. Entonces tienden a ser iguales, por eso es que tomamos como por defecto o sin pérdida de generalidad que podemos utilizar cualquiera de las dos. En este efecto yo estoy poniendo XY porque es la que yo tengo apuntada, digamos, en mis cuadernos, ¿verdad? Ok, saco ese resultado, me da algo, ¿qué hago con él? Entonces, basado en ese resultado, me pasa o me dan las siguientes conclusiones. Entonces, con el resultado anterior, también dato curioso que no mencioné como hace un par de segundos, esto también se le conoce como un determinante de una expresión o de un concepto matemático llamado Gronskiano. Para efectos del curso de cálculo 2, nosotros no vamos a estar viendo qué es un Gronskiano y qué es un determinante como tal, nosotros vamos a estar viendo lo que es el resultado, porque es lo que ocupamos, pero en un curso de álgebra lineal esto sí se toma un poquito más a detalle, qué es un Gronskiano, cómo funciona, qué aplicaciones tiene, y cómo se saca un determinante, por ejemplo, de una matriz. El Gronskiano es una matriz, básicamente. Entonces, nada más como dato curioso.
Una vez que yo calculo esto, vean que están evaluadas con el punto relativo, el extremo relativo que encontramos. Entonces, basado en eso, tengo 4 posibles respuestas. Ojo aquí con lo que vamos a estar viendo. Es mínimo, es decir, es un punto bajo, es un punto más abajo de toda la función. Cuando este resultado D es positivo y además la segunda derivada con respecto a X también es positiva. Vea, esto es más o menos relacionando lo que vimos en cálculo 1, ¿verdad? En cálculo 1, si la segunda derivada era positiva, entonces de fijo encontrábamos una cóncava hacia arriba y eso por defecto era un mínimo. ¿Verdad? Entonces aquí aplica lo mismo, lo que le estamos agregando es esta función de D que me permite verlo como en todas las perspectivas o todas las dimensiones que tiene el R3. ¿Verdad? En el caso de un máximo, estamos hablando más bien cuando el D es una función igual positiva, pero la segunda derivada más bien es negativa. Igual, mismo criterio que veíamos en cálculo 1. Si la primera derivada era negativa, entonces nos daba máximo. Y lo comprobamos en la segunda derivada cuando nos da cóncava hacia abajo. Y entonces la cóncava hacia abajo tiene un punto aquí máximo, ¿verdad? Entonces tiene como el mismo hilo conductor lo que eran máximo y mínimos en cálculo 1 con R2 a como es en cálculo 2 en R3. Y ahora tenemos un concepto nuevo. Es un punto silla cuando ese valor de D, ¿verdad? Ese determinante, el gronskiano, nos da negativo. ¿Qué es un punto silla? O sea, porque sabemos claramente que es un máximo. Un máximo es el punto más alto, ¿verdad? Cuando yo tengo esta función así, tengo un punto aquí arriba. Y sabemos que un mínimo es el punto más bajo, que sería en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un punto silla? Recuerde que estamos trabajando en un sistema de coordenadas tridimensional. Tenemos toda una visualización distinta porque podemos ver diferentes sectores o secciones de ese sistema de ecuaciones o sistema, perdón, de coordenadas. Entonces, un punto silla tiende a ser un punto donde en una dimensión puede ser un mínimo, pero en otra dimensión es un máximo. Usted me podrá decir, bueno, ¿y qué es eso entonces? Bueno, esos puntos silla, si usted se pregunta por qué es un punto silla, es como una silla de montar caballos. ¿Verdad? Ustedes han visto que si usted lo ve desde cierto ángulo, va a ver lo que es la concavidad hacia arriba, y si usted ve la silla en otro ángulo, lo que usted ve es la concavidad hacia abajo. Eso es un punto silla, eso es una silla a montar. También es, bueno, yo creo que yo tengo hambre, pero si usted tiene hambre, usted puede pensarlo en una papa de estas Pringles. Vea, esa forma es un punto silla, donde en una perspectiva es hacia arriba y en otra perspectiva es hacia abajo. Pero si se dan cuenta, tanto en las sillas de montar como en las papas, hay un punto central donde está como ese punto máximo, pero a la vez está ese punto mínimo. Ese punto central es el punto silla que estaríamos trabajando en este tema. ¿Verdad? Entonces, cuando es negativa es porque pasa eso. No puedo dar una perspectiva clara que es que es máximo por aquí, es mínimo por acá. Quiere decir que no es ninguna de las dos, es un punto silla. Y el cuarto criterio, ya estamos un poquito más familiarizados, que en cálculo 2 hay cosas que no dan. Entonces dice que el criterio no define nada si este gronskiano o este determinante no da igual a 0. Entonces ahí tenemos que descartar ese punto. O sea, no quiere decir que el ejercicio está malo. Quiere decir que ese punto en particular, no sé si nos dio 7,20 y el determinante nos da 0, quiere decir que ese 7.20 no es ni máximo, no es ni mínimo, no es un punto silla, simplemente no puedo definir nada. No existe el punto en la función porque nos dio, pero no tiene relevancia o no tiene ese extremo relativo que estoy buscando. Entonces simplemente lo descartamos. Decimos que el criterio no define nada con ese punto, que son las 3 clasificaciones anteriores, y se descarta. Ok, esta es la primera parte de los videos de esta semana. Esta es la parte conceptual. Una vez que entendemos esto, podemos pasar al siguiente video, donde vamos a estar viendo ya la elaboración del ejercicio, de cómo se plantea este ejercicio. Entonces vamos a ver el siguiente video y hacemos un ejemplo.